días a todas las personas que nos acompañan en este día. Bienvenidos y bienvenidas a todas las víctimas y representantes del sistema integral y a las personas que nos ven desde sus hogares. Hoy haremos la entrega del informe. Solo preguntaron por mi nombre: detenciones arbitrarias y masivas en los Montes de María, ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz, durante la seguridad democrática, las capturas masivas. En el afán de demostrar que su guerra contra la guerrilla estaba prosperando, el gobierno presionó a la fuerza pública, no solo para que aumentara el número de bajas a todo costo, sino para que detuvieran no a uno ni a dos, sino a cientos de guerrilleros. Pero lo que en realidad significó fue de cientos de campesinos haciéndolos pasar por insurgentes. Con el impulso de operaciones militares, el gobierno presentó ante los medios de comunicación supuestos duros golpes a la guerrilla, aunque en realidad se trataba de golpes a la libertad y la democracia. Entre el 7 de agosto del 2002 y el 6 de agosto del 2004, más de 6 millares de personas fueron privadas de la libertad por ser supuestos subversivos. Pocos de ellos fueron juzgados. En Montes de María fueron más de 330 personas detenidas. Debemos recordar en este momento que la realización y la entrega de este informe es fruto del apoyo constante de Miseria, la Asociación Pueblo y Dignidad y el Ayuntamiento de Gijón. Hoy en esta entrega nos acompañan víctimas de detención masiva y arbitrarias en Montes de María, representantes de la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa en Sucre,
miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, representantes de la Comisión de la Verdad y representantes de la JEP. Empezaremos esta jornada haciendo entrega a la Comisión de la Verdad de unas bases de datos por parte del Comité de Solidaridad, y para esto Franklin Castañeda, el presidente de esta organización, va a intervenir en estos momentos. Franklin, adelante. Muchas gracias, Camila. Primero quiero entregar un saludo, por supuesto, a la Comisión de la Verdad, a las personas delegadas de la Jurisdicción Especial de Paz que nos acompañan al día de hoy, a los defensores y defensoras de derechos humanos que están aquí presentes, por supuesto a las personas que nos acompañan desde el departamento de Sucre, todas ellas víctimas de las detenciones arbitrarias celebradas con posterioridad al año 2002, y por supuesto al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que sin su respaldo no hubiese sido posible este informe. Antes de pasar a la entrega de este informe, quisimos aprovechar unos minutos para hacer entrega a la Comisión de la Verdad de los instrumentos que hasta el momento han facilitado la elaboración de informes por parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. El día de hoy queremos hacer la entrega de 6 bases de datos y anunciar la entrega pronta de dos bases de datos más, y procederé un poco a comentar rápidamente cada uno de estos instrumentos. No sin antes señalar que la razón por la cual hacemos entrega de estos instrumentos refleja primero el compromiso de las organizaciones defensoras de derechos humanos con el establecimiento de un sistema, o con el fortalecimiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Queremos que estas bases se constituyan en una herramienta que permitan ser analizadas, observadas, depuradas, corregidas, estudiadas y en últimas utilizadas como una herramienta por parte de la Comisión de la Verdad para la elaboración de su informe, si a bien lo tiene usar. Para nosotros es clave el papel que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación juega en el contexto actual, y por eso hemos decidido en empeñar todo nuestro esfuerzo en colaborar con el sistema, y tenemos esperanza de que no solamente la Comisión nos ayude a establecer las distintas verdades que se han presentado sobre las violaciones a derechos humanos en el conflicto armado en Colombia, sino también a establecer las condiciones que permitan la construcción de un mejor país. Las 6 bases que entregamos el día de hoy son las siguientes. La primera es la base de datos sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Brigada 16 del Ejército Nacional en el departamento de Casanare y en la provincia de La Libertad de Boyacá. Esta es una base de datos que contiene 61 casos de ejecuciones extrajudiciales. Es la base de datos que soporta el informe que entregamos a la Comisión el pasado 15 de febrero del 2020, denominado Simulando la Victoria. En esa base de datos podrán encontrar la caracterización del perfil de las víctimas, la caracterización de las fases de la comisión de las distintas ejecuciones extrajudiciales, una caracterización del proceso judicial que se ha llevado a cabo hasta ahora, el establecimiento de responsabilidades individuales y colectivas de acuerdo al avance de esos procesos judiciales. Cabe señalar que en esta base de datos se encuentra evidencia de la participación de 227 militares, incluyendo integrantes del GAULA, integrantes del Ejército y también debo señalar integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. La segunda base de datos que entregamos el día de hoy es la base de datos que soportó el informe Exhumando Verdad y Justicia, un informe sobre la desaparición forzada en el departamento de Sucre, un informe que llevamos a cabo de conjunto con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Es un informe que registra la comisión de 259 desapariciones forzadas. Debemos señalar que debido a las dificultades de obtención de información tanto para el MOVICE como el Comité de Solidaridad, fuimos capaces de documentar suficientemente 175 casos de estas 259. Está dividida la base de datos en 18 variables, que la reduciría a 6 grupos. En primer lugar, se encuentran las variables que caracterizan el perfil de la víctima. En segundo
lugar están las variables que establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ocurrió la desaparición forzada. En tercer lugar se encuentran las casillas que buscan determinar quiénes podrían ser los presuntos responsables. En cuarto lugar, la base de datos permite establecer hipótesis sobre el presunto motivo por el cual se cometió, con el cual se justificó la desaparición. En quinto lugar, la matriz establece o nos permite evidenciar las otras agresiones que fueron cometidas con posterioridad a la desaparición forzada, por ejemplo, los patrones de violencia en contra de los familiares, los patrones de persecución a las mujeres buscadoras, los patrones de persecución al movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Sucre. Y finalmente se encuentra una casilla, de acuerdo a los testimonios que recogimos, que podría ser de utilidad para el establecimiento de un plan de búsqueda en la medida en que establecemos el presunto lugar en donde se podrían encontrar los restos. La mayor parte de ellos en veredas, pero en algunos se encuentran algunas pistas o elementos que podrían ayudarnos a identificar lugares exactos donde se presume estarían cuerpos de personas dadas por desaparecidas. La tercera base de datos que procedemos a entregar es una base de datos que establece la judicialización de las personas defensoras y defensores de derechos humanos desde que inició el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional hasta su culminación. Esta base de datos documenta los casos de 130 personas judicializadas, todas ellas defensoras de derechos humanos en 12 departamentos del país. Esta base de datos aporta información específica sobre la situación de estas personas judicializadas, sus perfiles, las luchas a las que se dedicaban. Nos permitió determinar, por ejemplo, cómo los liderazgos relacionados con la defensa del medio ambiente y quienes defienden una salida política y negociada al conflicto son los principales liderazgos que han venido siendo judicializados en los últimos años. Cabe señalar que esta base de datos está recortada de acuerdo a la fecha de los mandatos, del mandato de la Comisión para la Verdad, de esclarecimiento de la verdad, pero la base de datos en total documenta hasta el año 2019 249 casos de defensores de derechos humanos en 14 departamentos del país. Esto quiere decir lastimosamente que en los últimos 7 años 33 defensores de derechos humanos han sido detenidos en Colombia, judicializados ilegítimamente. Esto nos plantea que una persona defensora de derechos humanos es judicializada ilegalmente cada 11 días en Colombia. La cuarta base de datos que procedemos a entregar es una base de datos sobre homicidios y desapariciones forzadas contra personas defensoras y defensores de derechos humanos. Es una base de datos que cubre el periodo comprendido entre el año 1990 hasta noviembre del año 2016. En esta base de datos vamos a encontrar la documentación de 1.124 casos relativos a homicidios y desapariciones forzadas ocurridas contra personas defensoras de derechos humanos. Esta base de datos, si bien la desarrolla el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, debe señalarse que se desarrolla cruzando 4 distintas bases de datos, como lo son las bases de datos del Proceso Nacional de Garantías, bases de datos, nos apoyamos en Noche y Niebla del CINEP, bases de datos del programa Somos Defensores, y otras más que de alguna forma cruzamos para entender lo que ha sido la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en los últimos 26 años. Esta base de datos, además de encontrar los datos de las víctimas, también nos ayuda a documentar motivaciones, posibles móviles, presuntos victimarios, estado de algunos procesos, etc. La quinta base de datos que entregamos es la base que soporta el informe que se entrega el día de hoy. Es el instrumento de sistematización sobre detenciones arbitrarias y masivas en los Montes de María, ocurridas entre los años 2002 y 2008. Se lograron recuperar 151 casos y no voy a ahondar en esta base de datos como tal en la medida en que la entrega del informe que está soportado, entre otras, con esta base de datos será el día de hoy. Y finalmente hacemos entrega
de una base de datos sobre detenciones y capturas a personas del movimiento social entre los años 1980 y 2008. Es una base de datos que recoge 768 casos de detenciones contra personas ligadas en el movimiento social. Identificamos circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos, algunos datos de las víctimas, la vinculación de autoridades del Estado, los distintos periodos y las modalidades de judicialización. Recordemos que entre el 80 al 2008, por supuesto, hemos tenido en Colombia estatutos de seguridad, hemos tenido en Colombia decretos de estado de sitio. Entramos también, teníamos el Código Penal del 80, posteriormente la Constitución del 91, el Código Penal del 2000, etcétera. Creemos que estas bases de datos pueden ser una enorme herramienta o una herramienta mejor de mucha utilidad para la Comisión de la Verdad, y por eso el día de hoy queremos hacer entrega de las mismas y anunciar, por supuesto, la entrega que a futuro haremos en conjunto con el colectivo José Alvear Restrepo, de una base de datos sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Caribe colombiano por parte de la División Primera del Ejército, y de la base de datos que soportará el informe de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada Primera del Ejército en Boyacá. Todo esto hace parte de un esfuerzo no solo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, sino, insistiría, también del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, las que entregaremos muy pronto, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la Mesa de Litigio Estratégico. Muchísimas gracias, Alejandro, por recibir estas herramientas. Ojalá sean del mejor uso para la Comisión de la Verdad. Y, por supuesto, terminar mi intervención expresando nuestra solidaridad con la Comisión de la Verdad, nuestra solidaridad con la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda, el rechazo a la reciente campaña de desprestigio que ha tenido la Comisión y el llamado a que la Comisión continúe desarrollando su mandato como hasta ahora, y que nos permita superar la falta de verdad y justicia para las víctimas y nos permita establecer las condiciones para construir una paz en Colombia. Muchas gracias. Agradecemos al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos por la entrega de esta importante información que contribuirá no solo a las labores de la Comisión de la Verdad, sino que representa un insumo a la verdad histórica que anhela el país y las víctimas. Ahora damos la palabra a Alexandra González, quien fue investigadora del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y en su momento lideró el desarrollo del informe. Alexandra, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias a Camila, Franklin, al comisionado Alejandro, a la magistrada Catalina, que nos escuchan en este momento. Yo quisiera hacer una breve presentación sobre el contenido de este informe, no sin antes agradecer de manera profunda no solo a quienes están conectadas en este momento en Colosó, quienes han ejercido una labor de liderazgo impresionante, quienes nos ayudaron a recolectar esta información en el voz a voz. Los municipios de Montes de María fueron víctimas de una política de guerra que se propició durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y muchas de esas víctimas siguen ahí en un relato no necesariamente visibilizado. Lastimosamente en el conflicto han ocurrido tantas agresiones a la población civil, masacres, desplazamientos, desapariciones, que pareciera que la agresión a la libertad no fuese tan importante como las otras, y ese es uno de los objetivos de nuestro informe, decir que hay una agresión, hubo una agresión sistemática a la libertad, la hay durante el conflicto, y que hay una etapa especial que es del 2002 al 2008, pero concentrada principalmente del 2002 al 2004, donde la libertad fue víctima de una política de guerra llamada seguridad democrática. Y ese es uno de los llamados que nosotros queremos hacerle al sistema integral. La violación a los derechos humanos también ha implicado en Colombia la violación a la libertad, a las garantías procesales y una utilización indebida del aparato judicial. Y esa utilización indebida del aparato judicial tuvo su máxima expresión en la seguridad democrática. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, antes de ser gobierno durante la campaña, había dicho que el país necesitaba un estatuto antiterrorista que facilitara la detención masiva de supuestos guerrilleros. Y así lo hizo.
Tan solo 4 días después de haber iniciado su gobierno, se declaró la conmoción interior y con ella se declararon una serie de normas, entre ellas el decreto 2002, que permitió que la fuerza pública detuviera a personas, allanara casas e hiciera interceptaciones sin tener orden judicial, solo por la simple sospecha de supuestamente tratarse de personas ligadas a la insurgencia. Pero ¿cuál era esa supuesta insurgencia de la que nos hablaba el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Era la insurgencia supuestamente arraigada en la población civil. Eran los liderazgos comunales, eran los liderazgos de las asociaciones campesinas y era en general cualquier persona que terminara habitando alguna zona que tuviese alguna presencia insurgente o incluso que no. Fue así como además en esa noción ampliada de insurgencia que sirvió para crear ese enemigo grande, terrorífico que supuestamente habitaba en el país, pues empezó a crear esta noción ampliada donde se decretaron las zonas de rehabilitación y consolidación. Unas zonas que principalmente en Montes de María y Arauca fueron utilizadas para convertirse en un teatro de operaciones. Bajo la idea de que estas zonas eran de control insurgente, el gobierno dijo que había que quitarle el agua al pez, pero realmente lo que estaban haciendo era quitarle justicia y democracia al país. Quitarle el agua al pez era la noción que había dicho el gobierno de Uribe y que reitera de forma permanente para decir que la insurgencia se apoyaba en la población civil. Pero realmente, parte del motivo de que hayan elegido estas zonas, era una estrategia para proteger el oleoducto Cañón Limón Coveñas. Este oleoducto, digamos, de interés estratégico para la población, para el país, fue parte del motivo de que fueran precisamente estas zonas las que se convirtieran en zonas de rehabilitación y consolidación. Yo quisiera brevemente presentar la parte, digamos, de lo que se documenta en el informe a través de una infografía que hemos hecho. Las capturas masivas ocurrieron en buena parte del país. Aquí se puede ver que, digamos, hubo, por ejemplo, en el departamento de Arauca una detención de más de 2.000 personas en una sola operación. En Antioquia se realizaron más de 6 operaciones militares en corto tiempo, donde también hubo detenidos masivos en Valle del Cauca, en el Caquetá, en Sucre, en Bolívar y en Cundinamarca. Todo esto para demostrar que la guerra se estaba ganando. Las detenciones masivas fueron la antesala a las ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de la Seguridad Democrática quiso utilizar 3 indicadores para demostrar que la guerra estaba prosperando. El aumento en el número de bajas, el aumento en el número de detenciones y el aumento en el número de desmovilizados. Y en las 3 se promovieron prácticas nefastas que resultaron en falsos positivos. Frente al número de bajas, tenemos las ejecuciones extrajudiciales llamados falsos positivos. Frente a las desmovilizaciones, tenemos las falsas desmovilizaciones de falsos frentes guerrilleros que nunca existieron, pero que se crearon para aumentar estos indicadores. Y frente a las detenciones, tenemos las capturas masivas que se cometieron en contra supuestamente de milicianos, pero realmente era de población campesina. El gobierno expidió estas normas que, si bien tuvieron una vigencia corta en algunas de ellas, de 2 meses, se siguieron las actividades que las regulaban se siguieron cometiendo. Parte de ello fue lo que ocurrió, digamos, en Montes de María, donde pese a que el decreto y las facultades de detención sin orden judicial terminaron de septiembre a noviembre del 2002, realmente las capturas masivas se continuaron cometiendo hasta el año 2008, sin orden judicial, muchas de ellas. En muchos de los casos, la orden judicial la conocían estando ya en la cárcel, ni siquiera en el juicio, ni siquiera en unas audiencias de legalización de captura, estando ya en la cárcel. Estas zonas de rehabilitación, como les dije, buscaban era proteger el oleoducto Cañón Limón Coveñas, principalmente, y pese a que se manifestaban bajo el discurso de proteger a la población civil, lo que terminó ocasionando fue que se incrementaran las violaciones a los derechos humanos. No solo en materia de detenciones, se incrementó las masacres, las desapariciones y los desplazamientos. Parte de los elementos que se vieron en estas zonas fueron 2, el empadronamiento y el control de alimentos.
los campesinos y campesinas de Montes de María tenían que tener un carnet especial que les daba la policía que les permitía vivir en estas zonas, sin que existiera una orden judicial para ello. Y asimismo tenían que pedir permiso para la entrega de alimentos básicos como una cantidad limitada de libras de arroz, o también incluso el control sobre los medicamentos. Durante esta época se aguantó hambre, no solo por la pobreza extrema que existe por el olvido a nivel social que ha tenido el Estado, sino porque se les prohibió ingresar alimentos a su región, abastecerse, porque supuestamente eran alimentos para la guerrilla, cosa más lejana a la realidad. En Montes de María, como vemos, hubo una serie de detenciones que empezaron en el 2002. La primera de ellas fue la Operación Escorpión, con 23 personas detenidas. Después vino una operación grande, que fue la Operación Mariscal, que fue hacia 156 personas, y estas operaciones continuaron y continuaron hasta que tenemos la última operación como tal en el 2007, aunque detenciones se postergaron más, que fue la Operación Rastrillo. Como ven, es en esta línea del tiempo, fue una serie de operaciones planeadas por parte de la fuerza pública que se cometieron con la presión que sobre ellos ejercía el gobierno nacional para presentar resultados. Y es que la presión era muy exacta. En declaraciones públicas, tanto el gobierno en cabeza del presidente como de sus ministros hacían llamados de que no quiero ni uno ni dos guerrilleros, quiero que detengan a cientos de guerrilleros. Y así fue entonces que se propiciaron estas detenciones masivas. Voy a pasar brevemente en los últimos 3 minutos a presentar algunas irregularidades más sistemáticas que se presentaron en estas detenciones. Lo primero es que, bueno, la mayoría fueron cometidos hacia población campesina, tenía una edad promedio de 35 años, aunque también hubo personas mayores, hubo 17 mujeres, incluso una joven tenía 16 años y estaba embarazada, una de las que fue detenida. También el 34% de las detenciones se dieron contra personas que ejercían un liderazgo social y comunitario. ¿Esto qué significa? Que los acusaban de ser guerrilleros por el simple hecho de participar en las juntas de acción comunal, por el simple hecho de ser de la NUC, por el simple hecho de participar en otros espacios, digamos, para la defensa de los derechos humanos. Hubo 11 patrones que guiaron estas detenciones. Primero, es que las antecedieron el empadronamiento y los informes de inteligencia. Muchas veces, digamos, como y ligado al segundo patrón, se realizaron censos que realmente eran falsos censos en la población para recoger los datos de las personas, para saber en qué trabajaban. Muchas veces incluso les ofrecieron trabajo, supuestamente proyectos productivos, y lo que era realmente eran artimañas que utilizó la fuerza pública para tomar fotografías de las personas, luego usarlas en los informes de inteligencia y decir que se trataban de guerrilleros. Uno de los aspectos que fortaleció y permitió estas capturas masivas fue la política de delatar paga impulsada por el gobierno nacional. El gobierno creó la red de informantes y los lunes en los cuales se entregaba información. Entonces, los lunes paga también. Entonces, que en los lunes se veían filas de personas recogiendo las prebendas por haber entregado información, así fuese falsa, que se indicara otra persona guerrillera. Y la fuerza pública sabía que era falsa. De hecho, en la Operación Mariscal, solo la investigación se abre 4 días antes de la captura. No hubo una actividad procesal que le permitiera a la justicia comprobar estos informes. Solo con estos informes de los lunes de recompensa y delatar paga, permitió que se generaran estas capturas masivas. Las capturas masivas en muchos casos fueron extensivas a grupos familiares. Llegaban y si algún miembro del grupo se conocía que hacía parte de alguna de la insurgencia o no, detenían a 2, 3, 4 miembros de los familiares. Se realizaron allanamientos sin orden de captura. Así, por ejemplo, en el expediente de la Operación Mariscal, la imputación que se hacía a cada una de las personas era exactamente la misma. O sea, 156 veces se les imputaba exactamente lo mismo. Todos eran encargados de hacer inteligencia a la fuerza pública y proveer víveres a la insurgencia. Todo esto se da porque hubo una clonación de testimonios. Y pese a que la justicia, gracias a, en el caso de la Operación Mariscal, al doctor Pacheco, quien hoy nos acompaña, logró demostrar que esta detención había sido ilegal, no solo se atentó contra el fiscal Pacheco, sino que se volvió, pese a la ilegalidad, a hacer todo el proceso nuevamente para demostrar logros falsos y por eso las personas fueron recapturadas. Fue un mecanismo para perseguir a los defensores de derechos humanos.
Los medios de comunicación cumplieron un rol de difundir ampliamente estas noticias con titulares que iban de duro golpe a la guerrilla, cuando en realidad no se trataba de ello, se trataba de golpes a la población campesina, de golpes a la democracia. Se fundaron en investigaciones movidas por motivos políticos, no por motivos judiciales, y sobre todo, y es aquí el elemento importante que queremos llamar la atención del sistema, hay una impunidad de estas acciones. No ha sido juzgada una sola persona por las capturas masivas, no ha sido juzgada una sola persona por haber permitido, por haber elaborado informes falsos, por haber detenido sin orden judicial a cientos de personas cuando no había ya un marco legal que lo facultara. Por eso creemos que es importante que se estudie, no solo para saber quiénes fueron, sino sobre todo porque es que ni siquiera han sido reconocidas como víctimas en el marco de la justicia. Este informe busca reconocerlas, pero queremos que las instituciones del Estado, y en este caso el sistema integral, pueda esclarecer y decir, sí, hay unas víctimas de las detenciones arbitrarias y masivas. Por eso, digamos, hacemos entrega de este informe, tanto al sistema como en general a la población colombiana, y decirles, aprovecho para decirles a la población y a quienes nos escuchan en Colosó y en general en Montes de María, nosotros sabemos que son inocentes, nosotros somos conscientes de ello, estudiamos el proceso judicial, estudiamos los expedientes y somos conscientes de su inocencia. Y con esto lo que queremos es que el país lo sepa, que ustedes lo saben, sus familias lo saben, y vamos a hacer un esfuerzo para que el país entero les pida perdón por haberlos acusados de una guerra que no, de una participación que nunca fue. Entonces, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias a la comisión y muchas gracias nuevamente a la población de Montes de María, que guardaron sus expedientes, que conservan en sus billeteras cada boleta de libertad, cada documento, no solo por el temor a ser recapturados, sino como una prueba, testimonio y una prueba fehaciente de forma permanente de que aquí lo que hubo fue una arbitrariedad. Muchas gracias, Alexandra, por la explicación tan detallada que nos diste del contenido del informe. Gracias también al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos por su trabajo en la documentación de estos casos para que no queden en el olvido ni en la impunidad. Lastimosamente, la virtualidad nos impide reunir a todas las víctimas. Muchas de ellas no tienen acceso a Internet ni a un computador. Por ello, queremos transmitir algunos mensajes que ilustran lo que se vivió en Montes de María y, por tanto, a continuación escucharemos un relato de Héctor Manuel. A nosotros no los leen ni una orden de captura ni los leen nada. Entonces iban con una risa con nosotros en el camino, en el camión, que los iban a regalar un mercado en Sincelejo. ¿Les decían? Sí, los policías, no, tranquilo, a usted se les va a dar un mercado en Sincelejo. Cuando nosotros llegamos allá al puesto de policía en Sincelejo, los cogieron y los metieron para adentro y los atentaron adentro. Y todo el mundo riéndose porque íbamos a recibir un mercado. Tienes el micrófono apagado. Ahora queremos escuchar a Gilberto Pérez, quien integra la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa y quien fue detenido de forma arbitraria en 3 ocasiones, todo en el marco de la Operación Mariscal. Gilberto, adelante. Muy buenos días. Gracias primero que todo a Dios por esta oportunidad tan grande que nos da en el día de hoy de entregar este informe. Gracias a la Comisión de la Verdad, al comisionado de la JEP, al compañero ex fiscal y hoy abogado Pacheco que nos acompaña con nosotros y al Comité de Solidaridad. Así como lo ha dicho la compañera, nosotros hemos venido luchando este proceso para que se sepa la verdad de qué pasó en Montes de María durante todo este conflicto. No ha sido fácil, ha sido difícil, ya que hemos sido amenazados y hemos estado varias veces desplazados de nuestros territorios donde estamos. Yo pertenezco a la Finca de la Europa, donde desde muy joven comencé mi liderazgo social, defendiendo a las víctimas, a los campesinos de Montes de María. Nunca jamás pensé caer en esto de capturas masivas porque le tengo miedo a las armas, le tengo miedo al conflicto armado.
y siempre mi preocupación fue por defender a los campesinos de Montes de María. Y cuando salió esa orden de captura, para mí fue la sorpresa más grande y para la familia, donde todos los campesinos de Montes de María, de Colosó, Chalán y Oveja, que están hoy aquí conmigo, me conocen toda la trayectoria que he tenido. Fueron 3 veces que me fueron a buscar sindicado y esas 3 veces me encontraron en mi casa. El daño moral, físico que nos han hecho a los campesinos de Monte de María, porque así es, son campesinos, profesores, choferes de Monte de María que aparecen en esas capturas masivas, amas de casa, jóvenes, adolescentes que estaban estudiando. Entonces, después de un acuerdo de paz, nosotros nos quedaba una sola esperanza. Nos reconocían a los condenados como miembros de la FARC o se declaraba alguna comisión dentro del acuerdo de paz para limpiar nuestras hojas de vida. ¿Qué pido hoy? Yo, Gilberto Manuel Pérez Chamorro, que tengo 2 hermanos desaparecidos, pagué rebelión, que se sepa la verdad. Le pedimos a la Comisión de la Verdad que nos revise este proceso, que se nos revisen a todas las personas que fueron sindicadas de Monte María, ese brutal atropello que hicieron con nosotros. Yo sé que el tiempo es corto y todos los que estamos aquí vamos a intervenir, así sea para darle un saludo. Reconocemos lo que hizo el fiscal Pacheco ese día, cuando después de 3 meses nos dio libertad a todos nosotros porque sabía que éramos campesinos, y hoy agradecemos que nos esté acompañando para entregar este informe. Gracias al Comité de Solidaridad que se forzó con nosotros a venir acá, al Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado que siempre ha estado con nosotros en esta lucha, y a los compañeros que se atrevieron a decir vamos a hacer algo para que se sepa la verdad. Gracias, compañera Alejandra, gracias, Comisión de la Verdad, gracias, fiscal Pacheco, por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Gilberto, por tu entrega y por el compromiso con los derechos humanos del campesinado de Montes de María. El trabajo que han realizado ha sido invaluable para la documentación de este informe. Queremos invitar ahora a María Dominga Álvarez, quien fue capturada el 17 de agosto de 2003 en el marco de la Operación Mariscal. El día de su captura, María solicitó conocer su orden, sin embargo, nunca fue posible, nunca pudo conocer su orden de captura. Adelante, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por todo y un cordial saludo para ustedes. Dándole gracias que ya todo no quedó impune y que se sepa la verdad. Yo fui capturada y fui condenada, era empleada pública también, y 3 hermanos más míos que también nos condenaron sin ser nada. Entonces, estamos ahí sufriendo todavía, mis hermanos y todo. Perdimos familiares en todo eso. Y ahí todavía eso no se nos ha podido olvidar porque son cosas que a uno le duelen. Porque sin uno hacer nada, lo vengan a acusar y más y a condenarnos también. Entonces, gracias a ustedes, al fiscal Pacheco también, que fue el que nos soltó porque él no encontró nada para que nos tuvieran ahí. Y les damos gracias por eso, porque él no nos ha abandonado. Según todo lo que nos ha pasado, pues él siempre ha estado ahí. Entonces esperamos pues que las cosas no queden impunes y que todo siga adelante. Que ya no queremos más capturas masivas, ya no queremos más atropellos ni a los campesinos ni nada, porque no fuimos guerrilleros ningún tiempo. Bueno, pues entonces, un cordial saludo para todos. Gracias. Gracias, María Dominga, por participar, por tu relato y por la valentía. El 7 de noviembre de 2003, 2 meses y medio después de la detención arbitraria de 156 personas en Montes de María en el marco de la Operación Mariscal, el fiscal Orlando Pacheco, para entonces fiscal especializado, decidió ordenar la libertad de 128 personas que se encontraban privados de su libertad por considerar que su detención estaba rodeada de innumerables irregularidades.
desde detenciones sin orden de captura, irregularidades en informes de inteligencia y la violación de múltiples garantías judiciales. Esta decisión, tomada en derecho, fue cuestionada por el gobierno y por la propia Fiscalía. El fiscal Pacheco no solo fue destituido, sino que recibió amenazas de muerte de los paramilitares y posteriormente fue detenido arbitrariamente. Queremos ahora darle la palabra a Orlando Pacheco, una víctima más de las detenciones arbitrarias en los Montes de María. Adelante, doctor, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todos, a los comisionados presentes y a esa comunidad conectada virtualmente. Soy Orlando Pacheco Carrascal y el 7 de agosto del 2002 inició en Colombia la horrible noche, disfrazada de legalidad, que usurpó el Estado constitucional y democrático de derecho y lo reemplazó por una escueta y frágil y peligrosa política democrática, que quiso imponer a manera de fase superior el estado de opinión. Esta política no se destacó por el respeto de los derechos fundamentales, todo lo contrario, su vulneración, desconocimiento y aniquilación. El artículo 7º del Estatuto de Roma señala como crímenes de lesa humanidad todo ataque generalizado o sistemático a la población civil con conocimiento de dicho ataque, la excarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Así las cosas, los hechos por los que hoy nos convocan y nos reunimos se enmarca dentro de las violaciones de disposiciones consagradas en el Estatuto de Roma, como una particularidad y si se quiere con un agravante consistente en la manera como desde la institucionalidad, esto es, desde el Poder Ejecutivo, se fraguaron maniobras contrarias al ordenamiento jurídico para deteriorar, resquebrajar y cooptar la autonomía e independencia judicial, con la única finalidad de desequilibrar el sistema de pesos y contrapesos e impedir el control sobre el actuar desmesurado y desproporcionado e ilegal del Estado. Es por ello que una de las grandes víctimas, sin duda, en toda esta horrible noche, ha sido la forma como se intentó arrodillar, menospreciar, cooptar al Poder Judicial, deslegitimando su accionar, al punto de querer limitar su autonomía e independencia, desde la órbita omnipresente y totalitaria del Leviatán, que intentó acaparar el orden constitucional y legal del Estado. Porque al debilitarse la institucionalidad, los pilares democráticos del Estado social de derecho, que sustentan una sociedad democrática, produjo unos millares de damnificados en la población civil vulnerable, de ese Leviatán que se desarrollaba y desenvolvía por todo el territorio nacional, logrando causar la horrible noche como lo divulgó el Periódico Universal de Cartagena el 23 de septiembre del 2003, entre comillas, abro comillado, desde el 7 de agosto del 2002 hasta la fecha, se han aprehendido a 1.100 presuntos subversivos. De esta forma se retrató el comienzo de una tragedia
para la vida de miles campesinos y campesinas en la subregión de los Montes de María, que quedaron en el medio de la política estigmatizadora del Estado, a merced de los señalamientos injustificados provenientes por ese gran dedo invisible acusador que afectó sus vidas, su tejido social, abriendo un boquete para imponer el estado de opinión. Y ahora bien, no bastaron las capturas, los allanamientos, registros y detenciones arbitrarias, sino que se afectó también el sistema de administración de justicia para quienes, ejecutando funciones judiciales, cuestionaron la legalidad de esas prácticas ilegales. Y es en este punto en particular que siento el deber ético y moral de exponer mi caso como víctima de injerencia debida y de detención arbitraria en el ejercicio de mis funciones como fiscal delegado ante el Tribunal Superior en ese entonces de Sincelejo. Y empiezo con una reflexión normativa. Los funcionarios serán independientes y autónomos. Ningún superior jerárquico a nivel administrativo jurisdiccional podrá insinuar, sugerir, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerles decisiones o criterios que deba adoptar en su providencia o resoluciones. La investigación contra mí por prevaricato por acción agravado, una vez que liberé a los 128 supuestos milicianos de la FARC, fue cuestionada por la ministra de Defensa de entonces, hoy vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, señalando públicamente por todos los medios de comunicación que ya se había dado la orden para la recaptura de los mismos, liberado por el fiscal Pacheco. Entonces, esas capturas masivas no fueron dirigidas contra esas organizaciones al margen de la ley, sino contra la población civil de los Montes de María, violándose el principio de distinción de derecho internacional humanitario, el cual imponía con suma nitidez de diferenciar a los combatientes de los no combatientes. Esa supuesta mimetización de la población civil con la subversión es un claro ejemplo de la violación de este principio. Entonces, mi decisión, dictada en derecho, provocó la ira de quienes esperaban siempre fiscales incondicionalmente sumisos a las políticas trazadas por el gobierno de turno, y fue una advertencia para los demás fiscales. No se puede dejar en libertad a las personas capturadas masivamente, so pena de recibir voces de escarnio público y otra forma de represión. Mi resolución fue dictada el viernes 7 de noviembre del 2003 con la doble presunción de legalidad y acierto. No obstante, el fiscal de entonces, Luis Camilo Osorio, acompañando a un consejo comunal en la base, en la escuela de Carabinero Rafael Núñez en Corozal, Sucre, dijo, después de que el presidente había dicho que a la pesadilla de Sucre hay que ponerle fin, el señor fiscal continuó diciendo, como un subalterno del presidente, abro comillas, hay gente que no sabe enaltecer la función y por tanto por corrupción, miedo, cualquier circunstancia, dejan de cumplir los deberes y sus funciones.
El Meridiano de Sucre, página 3A, del 29 de marzo del 2004. Y siguió, muy lamentable. Realmente fue una sorpresa que nos dio un fiscal que no estuvo a la altura de lo que estábamos esperando. Creemos que hay que tomar medidas serias y drásticas. La persona ha sido retirada de la institución. Manifestaciones infundadas y temerarias porque el señor fiscal Osorio desconocía la realidad del expediente y en tal virtud nunca debió realizar tales afirmaciones. El fiscal lo que buscaba era un efecto narcisista y efervescente de poder a la espera de un comité de aplauso que buscaba congraciarse con el gobernante de turno en un consejo comunal, que confundió con un tribunal de inquisición al enviarme con esas palabras a la hoguera mediática y criminal de un grupo al margen de la ley, paramilitares que para la época de los acontecimientos tenía pleno control político, social y territorial en la región y en todo el país. Perdón, doctor Armando, 2 minuticos que ya con usted para ir a la intervención. Bueno. Todo esto me obligó a acudir a través del CAJAR a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en solicitud de medidas cautelares y denunciar el caso ante el relator de las Naciones Unidas sobre la independencia e imparcialidad judicial. Finalmente quiero referirme a la responsabilidad de los medios de comunicación, que por el Plan de Desarrollo Nacional del 2002-2006, solo en una concertación con el gobierno de ese entonces, se llegó a una autorregulación y una autocensura para difundir a la opinión pública solamente la versión oficial. Entonces, ¿por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo estaba sustentado en 3 pilares: redes de cooperantes, programa de recompensa y apoyo de los medios, el cual consistía en que el gobierno nacional convocaba a los medios de comunicación para que de manera concertada se establecieran acuerdos de autorregulación orientado a atenuar el impacto de acciones terroristas en la opinión y la autocensura para solamente difundir esas caídas de supuestos guerrilleros que eran civiles como los campesinos y campesinas de la subregión de los Montes de María. Muchas gracias. Gracias al doctor Pacheco por su trabajo y su lucha por la justicia. Queremos recordar en este momento que la realización y la entrega de este informe fue gracias al fruto y al apoyo constante de Miserior, la Asociación Pueblo y Dignidad y el Ayuntamiento de Gijón. A continuación, queremos compartir con quienes nos escuchan en este momento por medio de nuestras redes sociales el siguiente mensaje de José Vázquez. Bueno, mi nombre es José Vázquez, mi mensaje a todas las entidades, a todas las personas que hacen parte de estos programas es que esclarezcan la verdad y que digan la verdad, porque ellos saben que nosotros no fuimos guerrilleros, ni lo somos, ni lo seremos, y que el gobierno nos repare por todos los daños que cometió hacia nosotros, que todavía es la hora y estamos sufriendo después de tanto tiempo. Entonces yo de corazón les pediría que esclarezcan todo eso y que digan toda la verdad, porque nosotros somos inocentes. Queremos en este momento dar la palabra al capítulo Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, quienes han acompañado a las víctimas de la región y apoyaron la elaboración de este informe. Nos acompaña en este momento Candelaria Barrios. Candelaria, adelante, te escuchamos.
a los que hacen parte del sistema integral, al comisionado Alejandro, a la magistrada Catalina, al doctor Orlando Pacheco, a Frankie Alexandra del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. Y las detenciones masivas o detenciones arbitrarias son uno de los delitos menos investigados de los años de guerra. Es necesario reivindicar sus nombres y que llegue la reparación y la justicia esquiva. El gobierno de Álvaro Uribe violó toda norma contra la dignidad humana, actuando como una máquina de guerra, atropellando todo acto de civilización instituido por el derecho internacional humanitario, donde palmariamente brotan las irregularidades de estas detenciones por carencia de pruebas. Quiero dar el testimonio de una providencia que hizo el fiscal Armando Castilla Sterntal, donde para detener a una persona decía: aplíquese esta norma y aunque esté derogada, aplíquese. Esta providencia sería buena que se mirara para ver cómo actuaban bajo el miedo, como lo dijo el doctor Orlando Pacheco, la fiscalía. Teniendo en cuenta la masividad y gravedad de la conducta de detenciones arbitrarias, así como sus impactos y la disponibilidad de la información que hoy se entrega, se considera fundamental que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP pueda dar apertura a un caso sobre detenciones arbitrarias en el marco del conflicto armado. Lo anterior, teniendo en cuenta el impacto diferenciado de esta conducta, que esta conducta tuvo frente a comunidades campesinas y sus territorios, así como la participación determinante de funcionarios públicos administrativos que hacían capturas masivas, porque para eso reformaron la Constitución, que sabiendo de las irregularidades y ilegalidades cometidas, se prestaron para afectar no solo la honra, el buen nombre y la libertad de las víctimas, también la administración de justicia y el debido proceso. Sobre la masividad fueron seleccionadas comunidades estigmatizadas por la supuesta presencia de insurgentes en su territorio, hacia quienes se dirigieron ataques masivos en contra de la libertad. Esta política se ensañó contra algunas comunidades, especialmente en los Montes de María, en el departamento de Sucre. Durante la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, fueron privadas arbitrariamente de su libertad 422 personas, sin que se siguieran los preceptos legales para las garantías de sus derechos. Los ataques sistemáticos también fueron evidentes en contra de las comunidades que habitaban los Montes de María, donde hubo que desplazarse y donde hogares se desbarataron, murieron madres llenas de dolor y sufrimiento, donde en 5 años se llevaron al menos 8 operaciones con detenciones masivas que arrojaron como resultado 331 privaciones de la arbitrarias de la libertad, incluso con 82 recapturas de personas que habían sido dejadas en libertad por ausencias de pruebas legalmente adquiridas. Sobre el estigma, asimismo, el estigma se evidenció en la combinación de modalidades de agresión en contra de las comunidades específicas en las zonas que se llevaron a cabo las privaciones arbitrarias y masivas de la libertad. Las comunidades fueron objeto de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, las amenazas y arribas de grupos los paramilitares y especialmente para comprar tierra de los antioqueños en reunión que hiciera Álvaro Uribe con el gerente de Incoder en el departamento de Bolívar para comprar las tierras de los campesinos que habían sido objeto de reforma agraria. Eso va contra la seguridad alimentaria y es hora que la Comisión de la Verdad y la JEP abran un microcaso para que estos campesinos logren en un momento ya lograr un proyecto de vida que dignifique su vida, el que fue pisoteado por este bárbaro y matarife de Álvaro Uribe y sus secuaces que lo acompañaron en esta política de guerra.
Muchas gracias. Muchas gracias, Candelaria, por tu intervención en este momento. Queremos invitar ahora a Antonio Pomarés, un líder de Montes de María que tuvo que huir de su tierra por temor a la justicia, que en realidad era en la injusticia. Antonio, bienvenido, tienes la palabra. Muy buenos días, Alessandra, y a toda la Comisión de la Verdad, sobre todo el doctor Pacheco. De verdad, para mí es un placer estar acá con ustedes, escuchando en estos momentos este informe virtual. Pero hay algo que me incomoda desde el principio. ¿Cuándo vamos a saber la verdad? ¿Cuándo se van a tomar decisiones contra las personas que tanto daño nos hicieron en su momento? Marta Lucía Ramírez, Norman León Arango, que fue premiado, y muchos más que nos hicieron tanto daño en los Montes de María. Me pregunto, yo duré 14 años exiliado, fuera de mi tierra, fuera de mi terruño, huyendo porque debía de morir, porque era la piedra en el zapato en su momento de Álvaro García Romero, alias El Gordo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esperamos a cambio de todo este proceso que nos ha ido estigmatizando permanentemente y que nos ha perjudicado? ¿Qué esperamos del gobierno? ¿Qué esperamos de la Comisión de la Verdad, que se aclare y se castigue a los que realmente en su momento nos hicieron daño? Entre ellos, valga la redundancia, nuevamente Álvaro García Romero, Norman León Arango, Eric Morris, que desafortunadamente son paisanos míos, porque son ovejeros, pero desafortunadamente siempre estuvieron en la parte mala que nos hicieron daño en todos los Montes de María. ¿Qué esperamos? Lo único que le pido a la Comisión de la Verdad es que nos regularice y examine nuevamente nuestros procesos, porque realmente todos somos inocentes. A quienes capturaron, a quienes nos hicieron huir, a quienes desaparecieron, pura persona inocente que no conocían. Y una de las consecuencias de toda esta injusticia fue la que hicieron con el doctor Pacheco, que después de habernos liberado Marta Lucía Ramírez con su secuaz Matarife, principalmente Álvaro Uribe Vélez, decía, hay que recapturarlo porque todos son guerrilleros, hasta el mismo Pacheco es guerrillero, tenemos que recapturarlos a todos, como se dio nuevamente el proceso. ¿Qué esperamos? Que todo esto salga a la luz, que salga la verdad, relucir la verdad, para ver cuál es el proceso de no repetición, que nos hagan nuevamente, y esperamos, como decía el compañero Vázquez, que se haga una regularización de todo el proceso para ver que se aclare y en qué forma nos van a resarcir de todo este daño que nos han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, por tu intervención y por tu compromiso con la verdad y la justicia. En este momento también se encuentra con nosotros y con nosotras Viviana Bendaño, quien tenía 21 años, estaba acabando sus estudios de bachillerato en la institución del municipio cuando fue detenida de forma arbitraria por la Fiscalía. Viviana, adelante, tienes la palabra. Buenos días. Primero que todo, darle gracias a Dios por estar aquí. Bueno, fue una captura que me hicieron hacia 11 de bachillerato. Perjudicaron a mi familia, a mi mamá sobre todo, porque ella perdió el lagrimal de la vista, de tanto llorar. Bueno, lastimosamente no soy nada. Me condenaron a 6 años. Hasta hace 2 años terminé mi condena. Bueno, fue una experiencia, bueno, se dice que mala, porque la verdad, cuando uno no está en ese camino, sino que le desvían el camino a uno. De Sincelejo me trasladaron a Santa Marta. Bueno, ya no veía a mi familia.
demoré 6 meses en Santa Marta y fue una experiencia muy dura. Y lastimosamente, bueno, me dieron libertad. Y gracias. Gracias, Viviana, por tu valentía ante esta situación que ningún colombiano ni ninguna colombiana debería o tendría por qué atravesar. En este momento queremos escuchar a Jonis Pérez. Él es oriundo de Colosó y tenía 24 años y era funcionario público cuando fue detenido en el marco de la Operación Mariscal. Tienes la palabra. Bueno, muy buenos días para todos los actores en esta mañana de hoy. Principalmente agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da en este bello amanecer. Y en segundo, darle gracias a la JEP, Justicia Especial para la Paz, que hoy, después de 17 años, se formaliza y se consolida un informe. Y tenemos la fe, seguimos depositando la fe en Dios y la confianza en la JEP, que así como actuó el fiscal Pacheco, lo mismo pues nos honra conocerlo porque yo particularmente no lo conocía, que actuó en derecho, también la JEP haga lo mismo, siga este ejemplo que dejó este funcionario y haga que el gobierno nacional pague por todo este daño que le hizo este sinnúmero de campesinos. Alrededor de 180 familias en el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Una injusticia que hizo el gobierno de turno con todos nosotros. Una injusticia irreparable. Día a día recordamos eso. ¿Qué solicitamos? ¿Qué solicitamos? Pues todo lo que allí está en ese informe que después de tantos días fue construido. Principalmente, ¿qué queremos? Que el gobierno nos pida perdón en plaza pública. Que nos pida perdón en plaza pública, de igual forma el coronel Norman León Arango, entre las demás autoridades que en ese entonces participaron. De igual forma, que el gobierno se comprometa a no repetición con nadie sobre esto que ocurrió. En ese entonces fue una noticia mundial con esta atrocidad que nos hicieron. Cuando gracias a Dios logramos demostrar por apoderado judicial nuestra inocencia, eso no se supo. Aún en muchas partes del mundo fuimos guerrilleros, hecho que no lo fuimos. Entonces queremos que esa información se dé a conocer a nivel mundial. Tenemos depositada la confianza en la JEP, que va a hacer todo el estudio pertinente y sacar sus conclusiones y que responda a quien debe responder. También estamos solicitando esa reparación individual y colectiva. Después de 17 años seguimos en esta pobreza. Tuvimos que vender todo, salir de eso poco que habíamos conseguido con miles de esfuerzos. Entonces, queremos que se haga esa justicia. Queremos que sea justicia y que los resultados, ojalá sean en el menor tiempo posible. Tenemos conocimiento que ante la JEP hay un sinnúmero de casos. Entonces, pues, gracias por esta oportunidad. Dios los bendiga y que les dé la sabiduría y la inteligencia necesaria para avanzar en estos procedimientos. Muchas gracias por tu intervención. Como ven, como pudimos escuchar, el mensaje de las víctimas es la verdad y es la justicia, porque fueron y son inocentes. Ahora queremos darle la palabra al comisionado Alejandro Valencia Villa, quien representa a la Comisión de la Verdad en la imperiosa tarea de esclarecer la verdad histórica sobre el conflicto armado. Comisionado, adelante, tiene la palabra. Sí, gracias, pues muy buenos días a todas y todos, en particular pues muy buenos días a las víctimas de los Montes de María que nos acompañan aquí en la entrega de este informe, y quiero agradecer pues de manera particular las intervenciones de Gilberto,
de María Dominga, de Orlando, el mensaje también de José Vázquez, a doña Candelaria, a Antonio, a Viviana y a Johnny, que de manera directa pues han planteado lo que ocurrió con estas detenciones masivas en Montes de María, mal llamadas también eufemísticamente como unos falsos positivos judiciales, y en particular quiero reconocer el testimonio muy valiente del exfiscal Orlando Pacheco, quien precisamente por haber cumplido sus deberes legales en un contexto pues nada favorable se vio obligado a toda esta persecución. Ustedes me han puesto llevar toda mi memoria atrás porque yo como defensor de derechos humanos tomé testimonios directos de víctimas de sucesos de detenciones masivas en un caso ocurrido en Quinchía, que es un municipio de Risaralda, donde aproximadamente 120 personas fueron detenidos en el año 2003. Yo tomé algunos testimonios, yo personalmente, y es realmente lo mismo, es decir, es el mismo modus operandi que ustedes nos han descrito de manera pues tan precisa como con su dolor, y que también Alexandra del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, cuando presentaba un poco como el informe y las características de esta modalidad, pues vimos que se dio como a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, pues de verdad agradecemos este informe de Solo Preguntaron por mi nombre, que veo que es hecho como de manera pues muy juiciosa por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Es decir, este es un tema que nosotros estamos ya analizando en la Comisión de la Verdad, porque precisamente pues en el país no solo se dieron graves violaciones que atentaron contra la vida o contra la integridad de las personas, sino como ustedes bien indican, pues también hubo violaciones que afectaron a la libertad personal y afectaron garantías judiciales muy importantes, como fueron pues estas modalidades de estas detenciones masivas, que desafortunadamente pues como también se indicaba, pues fueron como una antesala a otras gravísimas violaciones que se perpetraron después. Entonces, de verdad, vamos a estudiar con mucho juicio, con mucha responsabilidad, este informe que nos entregan ustedes, víctimas acá de Montes de María, y pues volver a agradecer al Comité de Solidaridad y al Movice pues por ello. Y también pues agradecerle de manera muy particular al doctor Franklin pues por la entrega de estas 6 bases de datos que van a ser claves, oiga, entonces iba a ser súper clave para el trabajo nuestro. Aquí por fortuna también nos acompañan otros colegas de la comisión. Aquí está la doctora Liliana Uribe, que justamente ella es la que está liderando un poco la investigación en estos temas, y está también el doctor Leonardo Salcedo, que acompaña nuestras oficinas territoriales en la zona, y de verdad van a ser súper importantes. Pues en primer lugar, la base de datos de este informe, que creo que es clave, es decir, buenísimo el informe, pero también buenísimo contar con la base de datos, y pues las otras, es decir, nos están hablando de la base de datos de el informe que nos entregaron en Casanare, que yo personalmente recibí, sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Brigada 16, que tiene aproximadamente 61 casos. También esta base de datos que denominan ustedes Exhumando la Verdad, sobre el tema de la desaparición forzada en Sucre. La otra sobre la judicialización de defensores de derechos humanos, que dicen que traen aproximadamente 249 casos en 12 departamentos. Otra que es Central y Capital, la de homicidios y de defensores de derechos humanos ocurridos entre los años 1990 y 2016, que me están hablando de miércoles 1.124 casos, es decir, unas cifras muy relevantes. Y también esta base de datos de detenciones y capturas de los años 1980 al 2008 contra el movimiento social,
con 768 casos. Quiero destacar que, por ejemplo, para nosotros esta base de datos también va a ser muy relevante porque trae un periodo, digámoslo, muy importante en la comisión que le estamos poniendo ojo, es precisamente a todo este periodo que se empezó a desatar con la aplicación del Estatuto de Seguridad. Entonces, de verdad, decirle al doctor Frankel y en particular pues al Comité de Solidaridad con Presos Políticos que claves van a ser estas bases, pues es decir, para empezar de alguna u otra forma a cruzar información y poder profundizar en esto. Obviamente tenemos una responsabilidad pues muy seria con las víctimas de este país, es decir, en poder afrontar como de manera profesional lo que es el esclarecimiento de estas graves violaciones de derechos humanos y pues como comisión de verdad pues estamos haciendo la tarea y vamos a continuar haciendo la tarea, aunque pues efectivamente se dan cuenta ustedes que a veces las condiciones no son las mejores, pero pues ahí vamos para adelante, que es lo importante. Entonces pues también darle las gracias y también pues quiero darle un saludo a la magistrada Catalina Díaz de la Jurisdicción Especial para la Paz que se nos encuentra acá. Desafortunadamente me tengo que retirar, tengo que atender ahora a las 9:30 otro compromiso, pero aquí queda la doctora Liliana Uribe, aquí queda el doctor Leonardo Salcedo, que van a seguir acompañando el informe, y pues víctimas de Montes de María, y otra vez a don Gilberto, a María Dominga, pues como les decía, Candelaria, Antonio, Viviana, Johnny, gracias por sus testimonios, y al doctor Orlando Pacheco, pues quiero reconocerle de verdad su valor. Y gracias pues Comité Solidaridad y Movice por esta entrega. Y pues buen día. Muchas gracias al comisionado Alejandro Valencia Villa. En realidad esperamos que esto sea de gran utilidad y sirva para pues, cumplir a cabalidad el mandato de la Comisión de la Verdad. Ahora daremos paso a un breve video donde de manera breve se van a narrar los hechos ocurridos en Montes de María con respecto a las capturas masivas y arbitrarias pues que ¿Por qué? Ay, mijo, por ser campesina de Montes de María, por nada más. ¿Cómo así? Pero si yo también quiero ser campesino, eso es un delito. Es un orgullo ser agricultora. Tengo que contarte una historia que pasó en Montes de María y otras partes de Colombia. Era el año 2002 y quedó de presidente un señor, Álvaro Uribe Vélez. Él había hecho la promesa de derrotar a la guerrilla. Uribe decía que la FARC y otros grupos se encontraban metidos dentro de la población civil, la cual supuestamente era la que los abastecía de víveres. Entonces, para enfrentar a la guerrilla, declaró la conmoción interior tan solo a 4 días de haber iniciado su gobierno. Al mes, expidió otra norma, el decreto 2002 del 2002. Y ahí empezó nuestra tragedia. La fuerza pública podía capturar sin orden judicial a quien quisiera por simple sospecha. También podían hacer allanamientos e interceptar comunicaciones. Uribe decía que si le quitaba el agua al pez, el pez se ahogaba. Y que los campesinos de Montes de María éramos los auxiliadores de la guerrilla, lo que era falso. Pero con ese discurso cogieron al del almacén, el que iba a sembrar, el que era el presidente de la Junta de Acción. Y entonces la policía podía llevar a cualquiera a la cárcel. No es tan así, mijo. Resulta que además el gobierno creó la política de la red de informantes. Mucha gente, desde desmovilizados hasta vecinos, mintieron para poder recibir hasta 300.000 pesos. El gobierno promovió tanto esto que hasta se creó los lunes de recompensa. Uno veía los lunes una fila de gente reclamando su dinero después de haber entregado información, en su mayoría sin prueba, y las autoridades lo sabían. Y así se instauró una política de los falsos positivos, en el afán de demostrar que su guerra contra la guerrilla estaba prosperando. Y los pobres y campesinos fuimos las víctimas. Presionó a la fuerza pública para que detuviera no a uno ni a dos, sino a cientos de campesinos haciéndolos pasar por guerrilleros. En Montes de María detuvieron a más de 331 personas. Yo lastimosamente fui una de ellas.
Yo caí en la Operación Mariscal. Esa se hizo el 17 de agosto de 2003. La policía capturó a 156 personas. La prensa sacó titulares. Duro golpe a la guerrilla. Caen más de 150 milicianos. Pero imagínate tú, en ese proceso allanaron muchas casas, incluso sin orden judicial. Pero no encontraron un vestido, una gorra militar, un explosivo para decir es miembro de la FARC. Entonces nos llevaron sin prueba y nos condenaron. Pero la historia no paró ahí. A Ramiro, el del cultivo de ñame, le pasó años después, en el 2007. A él lo detuvieron en su casa con sus hijos, pero en el proceso le dijeron que a él lo cogieron fue en un combate. Lo que pasa es que el Gaula llegó disparando, simulando una confrontación. Pero supongo que ya les pidieron perdón, madre, por haberles hecho eso. A pesar de las pruebas que demuestran la ilegalidad con la que actuaron policías, militares, fiscales y jueces, no se ha adelantado en el país una investigación seria. No solo para identificar a quienes nos encarcelaron injustamente, sino para tomar medidas para que esta historia no se repita. Por eso nosotras las víctimas, junto al Movice Sucre, la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, hemos presentado un informe en el que está mi historia y la de otros 96 compañeros y compañeras detenidas injustamente. Nuestro mensaje es que esclarezcan la verdad, porque el gobierno sabe que nosotros no fuimos guerrilleros, ni lo somos ni lo seremos. Que nos repare por todos los daños, que limpien nuestra hoja de vida, porque nosotros somos inocentes. Recordamos que tanto el video como la infografía que pudimos ver en momentos anteriores podrán encontrarlos en nuestra página web, tanto del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado como el del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Ahora daremos paso a Arcadio Vergara. Arcadio fue capturado a las 4 de la mañana el 17 de agosto de 2003 en el municipio de Ovejas. Aproximadamente 9 policías especiales de Bogotá y un supuesto fiscal entraron a su vivienda luego de romper varias puertas. Arcadio, bienvenido, tienes la palabra. Buenos días a todos los que me están escuchando por allí. Y ya todo lo que pasó y todo el recuento ya todo el mundo lo sabe. Pero yo en estos días estaba viendo un informe que me habían pasado de la Agencia Nacional de Tierra. Me encontré con el siguiente informe, en donde los 2 testigos que yo llevo, que me siguieron en el juzgado, ahora aparecen como acusadores de mi causa, no como defensores que yo llevé, sino como acusadores, que son los señores Marelvis del Rosario Pelujo Olivera y de Roberto Enrique Torres Castillo. Están incluidos con otros nombres como, y les leo todo el informe: Wilmer René Benítez Olivero, Rudy Montes Terán y Omar Silgado. Y dice, quienes al unísono nos expresan la militancia del acusado en su actividad de colaborador del Frente 35 de la FARC. Entonces, esta es otra de las anomalías o de arbitrariedades que se cometen con nosotros los campesinos de los Montes de María. Yo soy de la finca La Europa y agradezco mucho al doctor Pacheco cuando nos liberó la primera vez, y es lo que quiero manifestar, porque ya, como lo dije antes, todo ya está dicho. Y este informe yo no lo pasé en el informe que se hizo porque yo no lo tenía. Esto me llegó en estos días. Entonces por eso se los estoy comunicando, que esta es otra de las aberraciones que se están dando y que se dieron en el proceso de nosotros, los campesinos de la Operación Mariscal. Es otra, como dijéramos, bueno, ustedes que son abogados ya me entenderán lo que pasó.
No quiero decir más nada porque como dije ya todo está dicho, pero ya saben, las personas que están aquí que aparecen como Marelvis, Pelufo Olivera y el señor Roberto Torres Castillo, ellos hablaron en mi defensa y aparecen como acusadores ahora. Gracias. Gracias a ti, Arcadio, y gracias por tan importante información que esperamos y claro que va a ser tenida en cuenta. Ahora le damos paso a Eliezer Monzón. Eliezer fue capturado a las 4:30 de la mañana el día 17 de agosto del 2003 por unos agentes de la SIJIN y de la Policía Nacional. Algunos de ellos llevaban la cara tapada. Ese día los agentes entraron a la casa luego de golpear la puerta. A Eliezer lo tiraron al piso y le ponen una pistola en la cabeza mientras ellos sin ninguna orden de allanamiento comenzaron a registrar la casa en busca de un supuesto armamento que tenía escondido. Durante el registro, los agentes tumbaron a sus 2 hijas de la cama. Ellas tenían 3 y 1 año. Eliezer, adelante, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eliezer Segundo Monzón Sabana, docente. En esa época, pues, como ya usted lo dijo, fui brutalmente agredido, tumbaron la puerta, buscando armamentos, que ANFOR, en fin, unos policías de civil y una cantidad de policías que trajeron especializados de allá de Bogotá en busca de este guerrillero. Pero pues a lo que se encontraron fue los libros míos en mis archivos y como ya lo dijo antes, fui brutalmente sacado de mi casa a las 4 de la mañana, partieron las puertas, me sacaron interior con la pistola en la cabeza, me pusieron las esposas. Después de eso, pues, llamaron a la esposa y pidieron mi documento y cuando lo dio él, yo pensé que me iban a matar porque yo dije, serán los paramilitares, dije yo. Sin orden judicial ni nada de eso, pues con mi papá viven al lado, mis papás vinieron y ay, ¿qué buscan? No, buscamos ANFOR, este es un guerrillero. Pues lo que encontraron en los archivos fueron los libros, ya después cuando, sin mostrar orden de captura, sin orden judicial, pues, nos llevaron para la escuela esa de Mariscal, acá donde yo estoy mandando. Pues yo lo que quiero que analicen la Comisión de la Verdad y todos los entes que aquí están a favor de las víctimas, pues yo a veces medito en mi casa con mis hijas ahora, le digo, pero ¿por qué razón nosotros nos condenan? Y hay un listado de las FARC donde pasaron al gobierno, ¿cierto? Un listado donde pues nosotros no aparecemos en ningún momento en ese listado, ¿por qué razón nosotros tenemos que estar condenados? Entonces, yo le pido a todos ustedes, a todos estos gente que están aquí en pro de esclarecer esto, pues que se verifique ese listado para que vean que nosotros no somos ningunos guerrilleros, que nosotros en ningún momento aparecemos como milicianos, en el listado de milicianos ni nada de eso. Yo simplemente era un docente que ejercía mi profesión, pues, y que acabaron con toda una carrera que yo hice. Con sacrificio, pues, aún estoy todavía estigmatizado. Pues no siendo más, pues, gracias a todos ustedes y esperamos que todo se lleve a cabo en el nombre de Dios. Gracias. Gracias a ustedes por su valioso testimonio. Es importante decir que después de esta entrega, las víctimas esperan que por fin el Estado les pida perdón público, que limpie sus hojas de vida, pues ellos nunca han sido guerrilleros. Ojalá que en la anhelada paz a nadie le quede duda de su inocencia. Ahora vamos a escuchar un mensaje que lo envía Carlos Luna. Nosotros queremos aquí en Colosoví y en todas partes que, así como la fuerza pública, llámese fiscalía, que fue la que a nosotros nos pasaron por prensa, radio y televisión. Eso fue al mundo entero. Así como hicieron ese escándalo a nosotros, que hagan lo mismo.
que si la fiscalía se disculpe por prensa y radio y televisión y pase el listado de todas las personas y haga disculpas, que no lo ha hecho, y con unos cuantos lo ha hecho, pero masivamente no lo ha hecho. Eso es lo que nosotros queremos, que se consiga eso. Así como, por ejemplo, yo salí, el listado del delito salió por el canal Caracol, capturado 46 guerrilleros en Colosón, pero porque es que ahora el gobierno no hace lo mismo, y estas personas que se dañan las vidas son libres de toda culpa, porque lo que sale por la televisión disculpando ya convence a la gente que no lo hace. Eso es lo que nosotros quisiéramos que nos hicieran. En este momento agradecemos al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, por la entrega de esta importante información que contribuirá no solo a las labores de la Comisión de la Verdad, sino que representa un insumo a la verdad histórica que anhela el país y todas las víctimas. También queremos manifestar nuestra solidaridad con la Comisión de la Verdad y con la Jurisdicción Especial para la Paz ante los recientes ataques y la campaña de desprestigio. Daremos paso ahora a la Jurisdicción Especial para la Paz, una institución de justicia transicional en el que las víctimas confían, no solo para esclarecer responsabilidades, sino para que les retornen la dignidad y su buen nombre. Le damos la palabra de esta manera a la magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de esta jurisdicción. Adelante, magistrada. Maestra, el micrófono está apagado. Muy buenos días para todas y para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ahí escuchamos bien. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, para mí realmente es un honor estar participando en la entrega de este importante informe sobre las detenciones arbitrarias en los Montes de María. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde el territorio, desde la finca La Europa, en los Montes de María, a todos quienes nos han compartido sus experiencias, sus vivencias, las arbitrariedades, ilegalidades, los delitos de los que fueron víctimas, al doctor Pacheco por su testimonio tan detallado. Y digo que para mí es un honor porque yo siento que ustedes nos están dando una segunda oportunidad como Administración de Justicia, como Estado, que hoy tenemos esta enorme responsabilidad de que los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno no se queden en la impunidad. Y esto porque yo sé que además de las arbitrariedades, crímenes de los que ustedes fueron víctimas y de todo lo que ocurrió en ese territorio tan golpeado de los Montes de María, además de las desapariciones, nos comentaba alguno de ustedes que tiene 2 hermanos desaparecidos, además de los asesinatos, por supuesto las detenciones, las condenas, los falsos procesos, sé que tuvieron una serie de dificultades enormes para luego acceder a la justicia, para tratar de entender qué se trataban estos procesos, para encontrar los expedientes, para buscar las pruebas, para entender por qué esos informes de inteligencia, para poder acceder a un fiscal, a un juez, y todos esos obstáculos para acceder a la Administración de Justicia y para tener un recurso justo y efectivo, ustedes trataron de salvarlos de la mejor manera, y es francamente un honor para mí que hoy nos estén dando esta segunda oportunidad, que estén depositando su confianza en una institución como la Jurisdicción Especial para la Paz y por supuesto en la Comisión de la Verdad. También quería decirles que la Jurisdicción Especial para la Paz existe en muy buena medida gracias a la lucha de décadas y décadas de personas como ustedes que no se rinden y que han demandado verdad, justicia, reparación, dignidad, memoria, por muchísimos años, en muchos escenarios, y fueron personas como ustedes que llegaron a las instancias en La Habana y dijeron, bueno, el fin de la guerra no se puede negociar a costa de nuestros derechos. El fin de la guerra tiene que venir aparejado con la justicia. No podemos transar la justicia porque haya paz. Y por eso se llegó a la creación de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, del cual la Jurisdicción Especial para la Paz hace parte y es como el ente encargado de esclarecer, investigar, enjuiciar, sancionar, especialmente a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Estos informes que nos entregan, y quería contarles que este informe
es el informe número 281 que recibe la Jurisdicción Especial para la Paz a lo largo de estos, vamos a cumplir en enero del próximo año, 3 años de estar en funcionamiento. Estos informes son la manera en que las víctimas acceden a la justicia en la JEP. Son la primera forma de participación. Para nosotros es un insumo central de nuestro trabajo porque ahí está consignada su voz, su visión de lo que pasó, sus narrativas, sus experiencias, sus expectativas. Cómo ustedes entendieron lo que estaba pasando, el contexto, los actores, los presuntos responsables. Y hemos recibido también una serie de informes de instituciones estatales como la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y muchísimos expedientes judiciales. Y nuestro trabajo es contrastar toda esa información para llamar a quienes creemos que tuvieron responsabilidad a que reconozcan lo que pasó, a que reconozcan plenamente la verdad y la responsabilidad, a que reparen a las víctimas, en primer lugar reconociendo públicamente lo que hicieron. Y para eso la voz de las víctimas es central. Quería contarles que a la fecha la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que presido ha abierto 7 grandes casos, entre ellos un caso en el cual yo trabajo especialmente, soy magistrada correlatora de ese caso, sobre ejecuciones extrajudiciales en todo el país, los llamados en términos periodísticos falsos positivos. Y en el marco de ese caso he tenido la ocasión de escuchar directamente desde soldados hasta generales, hablando de muchas cosas a las cuales ustedes se refieren hoy, hablando de indicadores de éxito, de resultado, de cuál era el contexto sobre cómo se medía justamente la acción de las unidades militares en el territorio y cómo todas esas decisiones los llevaron a ellos, y así nos lo han contado, a cometer asesinatos, asesinar a personas en estado de indefensión, a sabiendas de que eran civiles. Y esto me lleva también a entender de lo que ustedes están hablando, que este contexto del que se trata, como ustedes nos lo narran, no solo llevó a ejecuciones extrajudiciales, sino también a otras graves violaciones a los derechos humanos. La Jurisdicción Especial para la Paz ha emprendido una serie de pasos hacia la segunda ronda de priorización de casos. Estos 7 grandes casos que hemos priorizado a la fecha, entre los cuales está el de falsos positivos, también está el de retenciones ilegales por parte de las FARC o secuestro, el caso sobre las violaciones al partido político de la UP, el caso de reclutamiento de niños y niñas y su utilización en el marco del conflicto armado, y 3 casos territoriales muy importantes en Urabá, en el Cauca y en Nariño, en el Andén Pacífico nariñense. Sabemos que eso es una primera cuota que creemos es importante, pero estamos perfectamente conscientes de que tenemos que abordar una serie nueva de casos. Y para eso lo que estamos haciendo es, en primer lugar, cruzar una gran cantidad de información. Estamos levantando un catálogo de todos los informes que nos han entregado, y por eso también muchas gracias al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos por todas esas bases de datos. Comparto con el comisionado Valencia que es una fuente súper importante para nuestro trabajo, sumamente útil esas bases de datos. Entonces estamos contrastando toda la información, armando un catálogo con todos los informes que nos han entregado y armando universos provisionales de hechos. Y les cuento, tal vez ustedes conocen, que los Montes de María nos han entregado varios informes recientemente. Yo he tenido la ocasión de recibir en estos días de la emergencia sanitaria un informe, por ejemplo, sobre las masacres de los Montes de María y la participación, de acuerdo con el informe, de agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, en varias de esas masacres. También nos han entregado informes sobre violencia sexual en los Montes de María. Creo que eso nos llama la atención a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre lo crítico que fue este territorio en la dinámica del conflicto armado interno y cómo los campesinos y campesinas, los movimientos comunales, estudiantiles, obreros, la organización social de base pagó una cuota enorme en la lucha de esa guerra, cuestión que debe ser esclarecida, indagada y especialmente establecer en lo que a la responsabilidad de la JEP corresponde,
que es establecer quiénes fueron los máximos responsables, entre otros, de los agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, por esos hechos. Entonces, en el curso de este segundo semestre del año estaremos analizando todos esos informes que nos han entregado para poder tomar las decisiones de priorización, y esperamos hacia finales del año, y si no, el primer trimestre del próximo año, estar anunciando la apertura de los nuevos casos que iremos a priorizar. Obviamente es una tarea enorme, es un desafío gigante. Nos han entregado miles, cientos de miles de hechos a lo largo y ancho del país. Muchas víctimas están demandando nuestra acción decidida para la priorización de los casos, y queremos hacerlo de la manera más seria, más responsable, para que esas demandas de justicia que tienen desde tantos territorios como ustedes en los Montes de María puedan ser satisfechas por nosotros. Es una responsabilidad enorme, y vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos por garantizar su derecho a la justicia, y sobre todo para que, esclareciendo lo que pasó, entendiendo cuáles son esos ajustes, esas transformaciones que hay que hacer, todos esos hechos no se repiten, nunca más se repiten. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos por entregarnos esta información tan valiosa, por confiar en nosotros, por darnos una oportunidad, y por persistir en esa lucha que yo sé que ha sido larga, difícil, pero que estoy muy segura que va a rendir sus frutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la magistrada Catalina Díaz por su intervención. Debemos decir que esperamos presentar en los próximos meses una solicitud a la JEP para que se revise la condena de más de 42 personas que fueron condenadas sin ser guerrilleras, que, como escuchamos, no están en ninguno de los listados. Esperamos que la JEP dé una segunda oportunidad para que la justicia por fin los escuche con total independencia. Este informe, solo preguntaron por mi nombre, presenta 97 testimonios, como lo hemos venido diciendo, que demuestran los patrones de las detenciones masivas y arbitrarias, las cuales se caracterizaron por la precariedad de los indicios y las irregularidades y manipulaciones procesales. El informe es un insumo y una demanda de las víctimas de este flagelo ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, para que por fin exista justicia, verdad y reparación integral. Esperamos que su voz y relato sea tenido en cuenta por estos organismos y que pronto se pueda agenciar ese perdón público que las víctimas anhelan. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y a la Jurisdicción Especial para la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y sobre todo a las víctimas de detenciones arbitrarias de los Montes de María. Gracias por enseñarnos a luchar por la justicia y la verdad. Sabemos que son inocentes y con este informe esperamos que el país entero lo sepa. Les recordamos que esta transmisión la pueden repetir a través del Facebook de cada una de las organizaciones, también en cada uno de las páginas web de tanto el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado como del Comité de Solidaridad. Podrán encontrar el video, las infografías y demás insumos que nos podrán ayudar para entender un poco más y conocer también a profundidad el contenido de este informe. La realización y entrega de esta información, repetimos una vez más y damos gracias por el apoyo constante de Miserio, la Asociación Pueblo y Dignidad y el Ayuntamiento de Gijón. Gracias por acompañarnos en esta mañana y esperamos vernos en una próxima transmisión. Hasta luego. Los dejamos ahora otra vez con el video para que puedan verlo una vez más. Es cierto que cuando yo nací tú estabas en la cárcel. ¿Por qué? Ay, mijo, por ser campesina de Montes de María, por nada más. ¿Cómo así? Pero si yo también quiero ser campesino. Eso es un delito. Es un orgullo ser agricultora. Tengo que contarte una historia que pasó en Montes de María y otras partes de Colombia. Era el año 2002 y quedó de presidente un señor, Álvaro Uribe Vélez. Él había hecho la promesa de derrotar a la guerrilla. Uribe decía que la FARC y otros grupos se encontraban metidos dentro de la población civil, la cual supuestamente era la que los abastecía de víveres. Entonces, para enfrentar a la guerrilla,
declaró la conmoción interior tan solo a 4 días de haber iniciado su gobierno. Al mes expidió otra norma, el decreto 2002 del 2002. Y ahí empezó nuestra tragedia. La fuerza pública podía capturar sin orden judicial a quien quisiera por simple sospecha. También podían hacer allanamientos e interceptar comunicaciones. Uribe decía que si le quitaba el agua al pez, el pez se ahogaba. Y que los campesinos de Montes de María éramos los auxiliadores de la guerrilla, lo que era falso. Pero con ese discurso cogieron al del almacén, el que iba a sembrar, el que era el presidente de la Junta de Acción. Y entonces la policía podía llevar a cualquiera a la cárcel. No es tan así, mijo. Resulta que además el gobierno creó la política de la red de informantes. Mucha gente, desde desmovilizados hasta vecinos, mintieron para poder recibir hasta 300.000 pesos. El gobierno promovió tanto esto que hasta se creó los lunes de recompensa. Uno veía los lunes una fila de gente reclamando su dinero después de haber entregado información. En su mayoría sin prueba, y las autoridades lo sabían. Y así se instauró una política de los falsos positivos, en el afán de demostrar que su guerra contra la guerrilla estaba prosperando. Y los pobres y campesinos fuimos las víctimas. Presionó a la fuerza pública para que detuviera no a uno ni a dos, sino a cientos de campesinos haciéndolos pasar por guerrilleros. En Montes de María detuvieron a más de 331 personas. Yo lastimosamente fui una de ellas. Yo caí en la Operación Mariscal. Esa se hizo el 17 de agosto de 2003. La policía capturó a 156 personas. La prensa sacó titulares: duro golpe a la guerrilla. Caen más de 150 milicianos. Pero imagínate tú, en ese proceso allanaron muchas casas, incluso sin orden judicial. Pero no encontraron un vestido, una gorra militar, un explosivo para decir es miembro de la FARC. Entonces nos llevaron sin prueba y nos condenaron. Pero la historia no paró ahí. A Ramiro, el del cultivo de ñame, le pasó años después, en el 2007. A él lo detuvieron en su casa con sus hijos, pero en el proceso le dijeron que a él lo cogieron con un combate. Lo que pasa es que el Gaula llegó disparando, simulando una confrontación. Pero supongo que ya les pidieron perdón, madre, por haberles hecho eso. A pesar de las pruebas que demuestran la ilegalidad con la que actuaron policías, militares, fiscales y jueces, no se ha adelantado en el país una investigación seria. No solo para identificar a quienes nos encarcelaron injustamente, sino para tomar medidas para que esta historia no se repita. Por eso nosotras las víctimas, junto al Movice Sucre, la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, hemos presentado un informe en el que está mi historia y la de otros 96 compañeros y compañeras detenidas injustamente. Nuestro mensaje es que esclarezcan la verdad, porque el gobierno sabe que nosotros no fuimos guerrilleros, ni lo somos ni lo seremos. Que nos repare por todos los daños, que limpien nuestra hoja de vida, porque nosotros somos inocentes.